El estudio del poder en las ciencias sociales contemporáneas ha transitado por dos grandes corrientes que, aunque comparten raíces, ofrecen interpretaciones divergentes sobre cómo se organiza la sociedad y cómo se constituye el individuo. Por un lado, el estructuralismo busca leyes generales y sistemas estables que condicionan la acción humana. Por otro, el postestructuralismo, con Michel Foucault como figura central, desplaza el enfoque hacia la fragmentación, el discurso y la naturaleza relacional del poder. Al analizar las lecturas propuestas, se observa cómo estas teorías permiten diseccionar fenómenos que van desde la gobernanza global hasta las plataformas de préstamos digitales, revelando que el poder no es algo que se posee, sino algo que se ejerce en una red constante de relaciones. Desde una perspectiva estructuralista, presente de manera implícita en el análisis de los grupos de poder en la globalización de Ayala y Mora, el poder se entiende como un sistema de posiciones y funciones. En esta visión, las estructuras, sean económicas, políticas o institucionales, preexisten al individuo y determinan su comportamiento. Los grupos de poder en la globalización actúan como nodos de una estructura transnacional que dicta las reglas del juego. Aquí, el poder es visto como una propiedad de las organizaciones, organismos financieros, empresas multinacionales y bloques regionales, que ejercen una presión sistémica sobre los estados y los ciudadanos. Bajo este lente, el estructuralismo busca identificar las constantes, cómo el capital se acumula, cómo se establecen las jerarquías y cómo las instituciones aseguran su permanencia. En el texto sobre los grupos de poder, la globalización se presenta como una estructura que reorganiza el mundo bajo una lógica técnica y financiera. El sujeto, en este contexto, tiende a ser visto como una pieza dentro de un engranaje mayor, cuya identidad está definida por su lugar en la cadena de producción o consumo. Esta rigidez teórica permite entender las grandes tendencias macroeconómicas, pero deja poco espacio para la agencia individual o la mutación constante de las entidades. El postestructuralismo, magistralmente expuesto por Michel Foucault en El sujeto y el poder, rompe con la idea de que el poder es una estructura centralizada o una sustancia que se tiene. Foucault propone que para comprender el poder primero debemos entender cómo se constituye el sujeto. Para el autor, el sujeto no es una entidad biológica preexistente, sino el resultado de procesos de objetivación. La medicina, la economía y la secrecía clasifican al individuo, convirtiéndolo en un sujeto de estudio y de control. A diferencia del estructuralismo, el postestructuralismo sostiene que el poder es relacional. No hay poder si no hay libertad de resistencia. El poder no es una prohibición que cae desde arriba, sino una conducción de conductas. Es el arte de gobernar, de estructurar el campo de acción posible de los otros. Al vincular estas teorías con el análisis de Abraham González sobre la economía de la deuda y el caso de Prestadero, se observa una síntesis de ambos enfoques. La relación acreedor-deudor es, en esencia, una estructura de poder. Desde el estructuralismo, la deuda es un mecanismo financiero que asegura la extracción de valor y la dependencia económica. Es una posición de subordinación dictada por el mercado. Sin embargo, cuando González analiza la deuda como una manifestación de poder, entra en terreno postestructuralista. La deuda no solo quita dinero, moldea el alma del deudor, como bien se sugiere en la tesis. El deudor se convierte en un sujeto endeudado, alguien cuya conducta futura está hipotecada y cuya moralidad es evaluada por algoritmos de riesgo. En plataformas de préstamo P2P, como Prestadero, el poder se vuelve horizontal y difuso, muy acorde a la visión de Foucault. Ya no es solo el gran banco centralizado el que vigila, sino que la vigilancia se distribuye en la red. El deudor se autodisciplina para mantener su reputación digital, convirtiéndolo la necesidad económica en una forma de gobernanza de sí mismo. En conclusión, la distinción entre estructuralismo y postestructuralismo en estos textos radica en el lugar que otorga al orden y al cambio. Mientras que el análisis de Ayala y Mora nos ofrecen la fotografía de las grandes estructuras que gobiernan la globalización, Foucault nos entrega el video de las luchas constantes que ocurren en los márgenes de esas estructuras. El estructuralismo nos permite identificar quién tiene las llaves del sistema, pero el postestructuralismo nos enseña cómo el sistema nos convence de que nosotros mismos debemos cerrar la puerta por dentro. El caso de la economía de la deuda sirve como el punto de encuentro perfecto. Es una estructura macroeconómica que funciona a través de técnicas microfísicas de poder. Entender que el poder no es solo una fuerza externa, sino una relación que atraviesa nuestro deseo, nuestra identidad y nuestras obligaciones financieras
es el aporte más significativo de este cruce teórico. La globalización no es solo un fenómeno de mercados, es una nueva forma de producir sujetos y herramientas como la deuda son los hilos invisibles que mantienen unida la estructura a través de la conducta individual.